¿Oyes? Te pregunto lo mismo de siempre. ¿Oyes? Ya ni te pregunto por qué, porque muy tu gusto de oír lo que quieras, que la radio es eso, una actividad libertaria, cada quien oye lo que quiere, y tan fácil como cambiarla y dejarme aquí hablando al aire, solo, yo, sin ti. Vaya falta de educación más grave. Pero al cabo ni cuenta me doy. Te doy un consejo. Si quieres alguna vez hacer radio, exponte a problemas de lo más insólito. Por ejemplo, me preguntan de qué es tu programa. Dímelo tú. Ve tú a saber. Y se me ocurre una respuesta, claro, siguiendo los lineamientos que da el jefe Burgos, porque él es el que marca la pauta. Y él me dice simplemente, saca la lengua a ventilar por la antena. Qué cosa más fácil, ¿no es cierto? El lenguaje. Cosa difícil de entender el lenguaje. ¿Por qué decimos lo que decimos sin saber lo que decimos? Es que las palabras, insisto en eso y te lo diré 100,000 veces para que te lo grabes más o menos bien. Las palabras son como monedas, que le damos un valor comunitario, sin preocuparnos mucho de teorías financieras o de intríngulis del mercado, de sube y baja de la bolsa de valores. Y así son las palabras, van tomando su significado, su matiz, su validez, del transitar de lengua en lengua, de la tuya a la mía, la lengua colectiva. Fíjate cómo lo importante en el lenguaje es entendernos más que la pureza. Te voy a hacer una pregunta y me la vas a entender. ¿Ahí estás? ¿Estás ahí? ¿Verdad que entendiste? ¿Estás? ¿Qué tal está el estado? ¿Qué tal estás tú en tu estado? ¿Qué tal están las estadísticas en tu estado? ¿Estás? De ese simple verbo estar se pueden sacar tantas palabras. No es que quiera yo irrumpir en áreas tan difíciles y que solo conocen los politólogos y solo manejan los especialistas en teoría del Estado. Pero del simple estar, un grupo de gentes diferenciadas de otros grupos de gentes, nació lo que tú y yo conocemos con ese nombre de Estado. El Estado es lo que está. Lo que se diferencia circunstancialmente de lo que le rodea. Vaya teoría simplista del Estado. Pero si yo te pregunto cuál es tu estado de ánimo, ya la palabra tomó otro significado, otro rumbo, ya se apuntó por otra vertiente, porque yo estoy tratando de interiorizarme. Te estoy preguntando algo muy íntimo. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Estás de buen o mal humor? Se supone que tú y yo estamos en el estado de Jalisco. Vaya, este es el sistema jalisciense de radio y televisión, buen onda que nos permite hablar así, a ti y a mí, ahora. Qué difícil es el bienestar en este mundo. ¿No es cierto? Qué difícil es comprender ese sistema fronterizo, porque a fin de cuentas cada uno en el momento en que está se convierte en un estado soberano. Qué difícil es entender ese sistema de fronteras. Te contaba en alguna ocasión cómo, de cara al río Bravo, viendo cruzar documentados e indocumentados, llegué a esa brillantísimamente oscura deducción de que tú y yo manejamos un sistema fronterizo, dejamos ingresar a nuestro ser, a los que nos caen bien, a los que no, los mantenemos más allá de la línea. Vamos trazando fronteras y en ese sentido somos estados libres y soberanos dentro de un estado político que es el estado de Jalisco. ¿Y cómo andan tus estadísticas vitales? ¿Has oído hablar de los alemanes? Son unos personajes simpáticos. De pronto levantan un muro, de pronto lo quitan, de pronto son los grandes enemigos. ¿Te acuerdas cuando los alemanes allá por el 40 y tantos eran los demonios? Eran los enemigos a combatir y luego se convierten en los héroes del final del siglo XX con una economía pujante. Esos alemanes son simpáticos. Los ingleses dicen de ellos, por ejemplo, que un alemán te podrá prestar a su señora, pero nunca su automóvil. Simpáticos. Cosas que dicen de ellos los ingleses. Pero lo que sí es que esos alemanes son puntuales, precisos,
Son exactos, milimétricos, ni un segundo antes ni un segundo después. Fríos calculadores. Pues ellos fueron los que inventaron ese maravilloso deporte que ahora nos acompaña a lo largo del siglo XX y que es el practicar las estadísticas. Para ellos, ¿qué eran las estadísticas? Sencillamente, contar lo que necesitaba el Estado para sobrevivir. Por ejemplo, tantos kilos de trigo, tantos kilos de arroz, tanto de esto, tanto de lo otro, y en el siglo XVIII estos alemanes, puntillistas, precisos, insisto, simpáticos, desconcertantes, defínelos tú, que no estamos aquí para tratar de definir etnias o estados particulares. Ellos se pusieron a anotar en papelitos lo que el Estado requería para vivir. El Estado, me estoy refiriendo a él como país, como grupo de ciudadanos y de ciudades. De ahí las estadísticas. Y esto se ha convertido en la obsesión del siglo XX. Mira, la historia medra en palabras. Yo me opongo a esos brillantísimos maestros de historia que hacen que sus alumnos aprendan fechas, que aprendan datos, porque a fin de cuentas esas fechas solo en muy determinadas ocasiones revisten trascendencia, porque lo que importa es conocer lo que pasó. La historia se vale de muy pocos números y de muchísimas palabras. Medra en las palabras. Eso es una virtud y es un defecto, porque las palabras son ambiguas. Ve tú a saber qué entiendas de lo que yo trato de decirte. Son tan ambiguas las palabras que hay una demostración que es irrevocable. Hay un libro que por nombre, título, tiene precisamente ese. Se llama El Libro. Se supone que al leer ese libro todo mundo debería entender lo mismo. Pero vaya, que han pasado 20 y muchos más siglos, y cada quien de ese libro entiende lo que quiere de él entender. Claro, me estoy refiriendo a la Biblia, que eso significa el libro. Y la ambigüedad de las palabras convierte a la historia en polémica. Que si esto, que si lo de más allá puede ser interpretado así o asá. Y se ha establecido una lucha muy discreta en este siglo XX entre la historia y la estadística. Las estadísticas, números exactos, más o menos exactos, más o menos precisos, y nos tratan de convencer de que tú y yo formamos parte de la estadística, que nuestro estar en la vida debe estar normado por la estadística. ¿Me crees? ¿No te fijas cómo todo ya está salpicado de números? Para mí ha sido un descubrimiento notable el ver la transformación de eventos deportivos, partidos de fútbol, campeonatos de fútbol. Antes, cuando yo estaba cobrando uso de razón, todavía me deben muchos abonos, no hallo cómo seguirlos cobrando. Cuando yo estaba en mi infanto adolescencia, se jugaba fútbol y se anotaban goles, se perdía o se ganaba, pero ahora todo se ha convertido en un puntillismo estadístico al grado de decir se han disparado tantos tiros de esquina, tantos faules se han aplicado, en el curso del campeonato se han caído tantas veces tal jugador, números aquí y allá, estadísticas. ¿Tú te acuerdas de Bernard Shaw? Es un tipo simpático. Era, además de todo, filoso. Iba a decir filósofo, pero me quedo en lo de filoso porque con la lengua se encargaba de cortar aquí y allá sentimientos y de burlarse de cosas supuestamente sagradas. Este Bernard Shaw, en una ocasión, y la anécdota es muy conocida, pero, pues, no puedo reprimirme porque me haría daño si no la recuento. Se encuentra con Isadora Duncan y Isadora Duncan le dice, vamos teniendo un hijo, tú y yo, Bernard, porque ese hijo sería tan hermoso como yo y tan inteligente como tú. Y Bernard Shaw le dijo, fíjate, Isadora, que la genética es tan imponderable que el hijo puede ser tan bruto como tú y tan feo como yo. Mejor no lo tenemos al tal hijo. Pero ese Bernard Shaw
en un momento dado, cuando las estadísticas estaban cobrando fuerza, se estaban convirtiendo en credo siglo XX, diseñó una encuesta muy simpática. Va el encuestador en una casa y le pregunta: señora, ¿usted le ha sido infiel a su marido o suele serle infiel a su marido? Y aquella señora horrorizada le dice: no, ni pensarlo, nunca. ¿Qué preguntas son estas? Esas encuestas, por favor, evítalas. Y el encuestador anota: señora, casa número 1, nunca infiel al marido. Casa número 2, señora, ¿usted le es infiel a su marido? Bueno, si usted me promete guardar el sigilo estadístico, le voy a decir sí. ¿Cuántas veces por semana? 2 veces por semana. En ese momento el encuestador traza una raya y dice: la encuesta ha manifestado que estas mujeres le son infieles en promedio 1 vez a la semana a sus respectivos maridos. Y decía el mismo Bernard Shaw: hay 2 formas de decir mentiras. Una con palabras, y eso se llama simplemente mentira, y otra con números, y eso se llama estadística. ¿Cómo están tus estadísticas vitales? Nos tratan de convencer de que tú y yo somos parte de una global y magnífica estadística, que el bienestar debe ser bienestar estadístico. Y vaya que fue un proceso largo poner a punto estas armas o herramientas estadísticas. ¿Tú oíste hablar de ese cometa que hace unos años no apareció, que todo el mundo esperábamos y que por fin no dejó ver su cola o cauda? El cometa Halley le llaman por acá, o Halley le llaman por allá. Pues Edmundo Halley fue el segundo astrónomo real que se dedicó a ver el cielo, una proeza impensable, en el Observatorio Imperial de Greenwich. Y Edmundo Halley diseñó en sus noches en que no podía ver las estrellas porque siempre allá está nublado. Yo no sé cómo pudo descubrir el cometa o cómo pudo calcular que el cometa iba a aparecer. Más bien se debió a cálculos matemáticos que a estar ojo pelón al cielo. Edmundo Halley, como pasatiempo y utilizando estas precisas tablas que hizo para calcular el regreso del cometa Halley o Halley, diseñó unas tablas que fueron las primeras que utilizaron las compañías de seguros. Seguridad. Te sientes muy seguro. Tienes tus seguros en orden. Porque las compañías de seguros, sin las estadísticas, simplemente fracasarían en forma lamentable y no podrían asegurar nuestra precaria inseguridad. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el estado? ¿Cómo está el estado de tus estadísticas? Te digo, de un simple verbo, estar, se puede hablar tanto. Gracias por estar aquí. Carlitos Gil es quien echa a volar estas palabras. ¿Oyes? ¿A qué te suena? Algunos dicen que no es programa. Yo soy Álvaro González.